Una impresionante actualización de Force Neo nos permite usar los modelos Z-Image base y los modelos Flux 2, incluyendo Flux 2 Clean. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta nueva versión de Force Neo necesita ser instalado desde cero, así que esta vez no podemos actualizar. Es recomendable hacer copias de seguridad de la carpeta Models y de la carpeta Output si tenéis una versión anterior de Force Neo. Os he dejado un nuevo fichero comprimido que contiene todos los ficheros por lote para instalar Force Neo y para instalar Triton y Sage Attention. En el caso de esta instalación deberéis instalar la versión CUDA 3.0 Torch 290. La forma de instalar Force Neo en esta versión es idéntica a la que vimos en el vídeo y cuyo enlace os dejo en la parte superior. Para que Z-Image base os funcione, debéis descargaros el modelo principal en formato Sage Tensor o cuantizado en formato GGUF. Una vez descargado, debéis moverlo a la carpeta Model Stable Diffusion. Deberéis descargar también un modelo Text Encoder y moverlo a la carpeta Models Text Encoder, así como el modelo BAE, que deberéis moverlo a la carpeta Models BAE. Si queréis saber más de Z-Image base, podéis ver el vídeo de ConfigUI que os dejo en la parte superior. Para usar Flux 2 Clean en Force Neo, deberemos descargar igualmente un modelo principal en formato Sage Tensor o en formato GGUF y moverlo a la carpeta Models Stable Diffusion. También deberemos descargar un modelo Text Encoder y moverlo a la carpeta Model Text Encoder. Y por último el modelo BAE, que debe ser movido a la carpeta Models BAE. Si queréis saber más sobre los modelos y sobre Flux 2 Clean, podéis consultar el vídeo que os dejo en la parte superior. Algunas personas, como en mi caso, cuando usamos Z-Image base, nos genera la imagen en negro. Si es vuestro caso, debéis deshabilitar Sage Attention introduciendo el comando --disable--sage dentro de la línea de comandos en el fichero webui-user.bat, como podéis ver en pantalla. El control de memoria en esta versión es completamente distinto. Ahora utiliza el mismo método que ConfigUI. Si os quedáis sin memoria, debéis reservar memoria VRAM desde la línea de comandos. Lo haréis con el comando --reserve-VRAM y un valor distinto que deberéis ir probando. Normalmente 2, pero si tenéis menos memoria gráfica, podéis reservar un poco más. El máximo recomendado son 3/4 partes del total de vuestra memoria VRAM, pero debéis procurar reservar el mínimo de VRAM posible sin que os dé un fallo de falta de memoria. Si consultáis la ventana del sistema, es posible que os muestre la cantidad de memoria que debéis reservar. Para crear imágenes usando Z-Image base, seleccionaremos el preset de Qwen. En el selector de checkpoints seleccionamos el modelo Z-Image base que hayamos descargado. Y en el selector BAE Text Encoder seleccionaremos el BAE AE.SaveTensor y el modelo Qwen 34B que hayamos descargado. Y el selector Diffusion en Low Bits seleccionaremos preferentemente Automatic FP16 LoRa. Cambiaremos el valor de CFG Scale a un mínimo de 4. Los valores recomendados están entre 4 y 7,5. El CFG de 4 superior activará el prompt negativo. Introduciremos entonces un prompt y, a ser posible, un negative prompt, ya que las imágenes mejorarán bastante siempre que tengamos prompt negativo. Como sampling method, yo recomiendo DPM++2SARF y como schedule type, Bong Tangent. El número de pasos recomendado es entre 25 y 50, aunque un valor como 20 puede dar buenos resultados. Para generar la imagen pulsamos el botón Generate y esperamos. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme.
Y este es el magnífico resultado. En mi equipo, que tiene una 3060 de 12 GB de VRAM, el tiempo que tarda en generar una imagen en esta resolución con 20 pasos es de aproximadamente 3 minutos 20 segundos. Para usar los modelos Flux Klein como generadores de imagen, seleccionaremos el preset de Flux, seleccionaremos el checkpoint descargado, así como el BAE y el Text Encoder Qwen3 8B. Mantendremos Diffusion in Low Bits en Automatic FP16. Introducimos un prompt, el método de muestreo lo mantenemos en Euler y el Schedule Type en Beta. Cambiamos el número de pasos a 8 y mantenemos el resto de la configuración. Pulsamos el botón Generate y esperamos. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y este es el resultado. El tiempo que tarda en mi máquina es de aproximadamente 25 segundos. Como Flux 2 Klein es un modelo que soporta edición, podemos ir a la pestaña de imagen a imagen, insertar una imagen de referencia, introducir la modificación que queremos, ajustar el número de pasos a 8, aumentar denoising al valor de 1 y pulsamos el botón Generate y esperamos. Y este es el resultado. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funciona Control Net y mis imágenes salen borrosas hasta que encontré Academia SD, Academia SD, mis imágenes brillan y hasta más guapo soy porque Academia SD, Academia SD, Academia SD. De repente todo es más rápido, ya entiendo.